estamos en De Palabra en Palabra. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos espera un programa de valorización a un poeta fundamental para la poesía mexicana, para la historia de la poesía mexicana, para valorar a un poeta que ha sido muy popular y que todo el mundo lo ha conocido por alguno de sus poemas que seguramente muchos llegaron a declamar en la primaria, en la secundaria. Se trata de López Velarde, Ramón López Velarde. Les voy a decir cómo se llamaba. Ramón López Velarde. Creo que es Ramón Modesto López Velarde, Berumen, Díaz Valdés, Lozano, Félix, Aguayo, Martínez, Flores, Llamas, Morán, Escobedo, Chaparro. Eso lo leo del libro Un corazón a la vida de Ramón López Velarde, escrita por Guillermo Sheridan, que es una, digamos, una biografía, una vida, digamos, novelada. Hay una cosa que él, escribió Sheridan en su presentación y dice que le propusieron del Fondo de Cultura Económica hacer una biografía de López Velarde, y él dijo, la hago con la condición que no sea una biografía, sino una vida. Entonces, dice, para trabajar, como decía Virginia Woolf, con la piedra de los hechos y el arcoíris de la ficción. Que eso es una bonita expresión para escribir una biografía, que por cierto yo acabo de escribir una que me parece que es de esa naturaleza, la biografía o la vida artística de Manuel Guízar. Es una experiencia interesante leer ese libro de Guillermo Sheridan. Y vamos a comenzar con un poema muy característico de López Velarde, que se llama No me condenes. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Llamábase María. En un suburbio, vivía en un suburbio, y no hubo entre nosotros ni sombra ni disturbio. Acabamos de golpe. Su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles y ¿qué noviazgo puede ser duradero entre campanadas centrífugas y silbatos febriles? El reloj de su sala desgajaba las 8. Era diciembre y yo departía con ella bajo la limpidez glacial de cada estrella. El gendarme, remiso a mi intriga, inocente, hubo de ser al fin forzoso confidente. María se mostraba incrédula y tristona. Yo no tenía traza de una buena persona. ¿Olvidarás acaso, corazón forastero, el acierto nativo de aquella señorita que oía y desoía tu pregón de embustero? Su desconfiar ingénito era ratificado por los perros noctívagos, en cuya algarabía reforzábase el duro presagio de María. Perdón, María, novia triste, no me condenes. Cuando oscile el quinqué y se abata a las 8, cuando el sillón te mesa, cuando ululen los trenes, cuando trabes los dedos detrás de tu nuca, no me juzgues más pérfido que uno de los silbatos que turban tu faena y tus recatos. Sin duda hay que decir que López Velarde, bueno, es un poeta que estuvo a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Él nació el 15 de junio de 1800
1988. Él nació en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Y el 19 de junio de 1921 murió. Un poeta importante en la poesía mexicana, fundamental, yo diría, para las influencias posteriores de la poesía posterior a él, ¿no? Él, obviamente, como podemos ver, hay atisbos del modernismo del 19, ¿no? Él leía con mucha fricción a Rubén Darío y a Gutiérrez Nájera. Entonces, ahí la influencia, y que le han llamado un poeta posmodernista, ¿no? O neomodernista, en fin. Bueno. En su vida fue el primero de los 9 hijos de su madre originaria de Jalisco, Trinidad Berumen Llamas, de una familia de terratenientes locales. Él nace, ya dijimos, en Jerez, Zacatecas, Jerez de García Salinas, y es registrado en Jerez. Porque, a ver, sí, Jerez, sí fue en Jerez que se registró. El padre fue abogado. Había fundado un colegio católico en Jerez. En el año de 1900, Ramón fue enviado al seminario de Zacatecas. Ahí vamos a hablar de su apego a la religión, de su cercanía con la religión y cómo lo marcó, además, y cómo está en su poesía muy claro, ¿no? Sí, ahí estuvo 2 años. Más tarde, ya debido a la mudanza de su familia, que fue trasladado al seminario de Aguascalientes. Y bueno, y ese futuro de sacerdote, ese futuro eclesiástico, fue cambiado para estudiar leyes. Y bueno, ahí fue enviado, alguna vez fue enviado a la corte por un robo a sus padres durante su juventud. En fin, hay anécdotas ahí que se cuentan y que muy bien detalladas están en el libro de Guillermo Sheridan. En esa época ya por Aguascalientes empezó su vida platónico amorosa, ¿no? Que en esa época conoció a Josefa de los Ríos, pariente lejana y 8 años mayor que él, quien le causó una honda impresión. El primer poema que se conoce de López Velarde, fechado en 1905, parece estar inspirado en ella, en Josefa de los Ríos, a la que luego le dará en su obra el nombre de Fuensanta. Ya después de 1905, que empiezan sus primeras publicaciones, publica en una revista que se llamaba El Bohemio, publicada en Aguascalientes, que por cierto en uno de sus museos me parece haber visto un ejemplar de esa revista, por amigos suyos que lo invitaron a publicar con el seudónimo de Ricardo Wencer Olivares. El grupo se llamaban el grupo Bohemio, ¿no? Tomó partido por Manuel Caballero, católico integrista, enemigo del modernismo literario. En fin, la revista Azul ya en 1907, ¿no? Sus intervenciones no tuvieron mucho eco en la vida literaria mexicana en ese entonces. Era como lo hemos visto en el presente de las revistas, pues, publica mucha gente y muchos de ellos se quedan ahí, ya no hacen
carrera literaria, no tiene que hacerla tampoco. En 1908, fíjense, murió su padre y comenzó a estudiar en San Luis. Su vida en San Luis es interesante, la gente de San Luis recuerda mucho, quiere mucho la figura de López Velarde porque dejó huellas ahí, claro. Por ese tiempo murió su padre y la familia regresa a Jerez en una situación obviamente difícil económicamente. Y después pudo continuar sus estudios con el apoyo de sus tíos maternos. Y bueno, siguió colaborando activamente en diferentes publicaciones de Aguascalientes, en un medio que se llamaba El Debate, El Observador, otro que se llama Nosotros. Y luego en Guadalajara también publicó en El Regional, en el Pluma y Lápiz, se llamaba creo que era revista. La revista Bohemio había dejado de existir ya desde hacía un año antes. En San Luis Potosí leyó a los poetas modernistas, especialmente, a Amado Nervo, que él creía que Amado Nervo era uno de los poetas más importantes, tenía mucho apego. También leyó a Andrés González Blanco, español. En fin, él se vuelve un defensor del modernismo, pese a que algunos de sus amigos allá en Aguascalientes eran opuestos a este movimiento del que ya hemos dicho que es un movimiento muy interesante que habría que escrutar. Pero pues vamos a un corte, Dante. Muy bien, pues vamos a un corte, regresamos. Yo tomo café, que me invita Lunamía Café, que ya hablaremos de un evento que va a haber ahí mañana. Regresamos con un poema de López Velarde que se llama A la traición de una hermosa. Tú que prendiste ayer los aurorales fulgores del amor en mi ventana, tú, bella infiel, adoración lejana, Madonna de eucologios y misales. Tú que ostentas reflejos siderales en el pecho enjollado, grave hermana, y en tus ojos con lumbre sobrehumana brillan las tres virtudes teologales. No pienses que tal vez te guardo en cono por tus nupcias de hoy. Que te bendiga mi Señor Jesucristo, yo te perdono. Yo perdono tu flaqueza y esclavo de tu hechizo, de tu primer hijuelo, dulce amiga, celebraré en mis versos el bautizo. Nótese la ironía tremenda, ¿no? Que te bendiga y mi Señor que te bendigan mi Señor Jesucristo. Yo te perdono tu flaqueza, ¿no? Y bueno, es esa parte donde dice, no pienses que te guardo en cono por tus nupcias de hoy. El poema se llama La traición de una hermosa. Yo creo que es un poema de despecho, ¿no? Un soneto, ¿no? Además, muy bien estructurado, muy bien escrito. Hay que recordar que López Velarde trabajó en San Luis, donde puso un bufete como abogado, ahí, fíjense, ahí comenzó a cortejar a María de Nevares, a quien pretendía pues
durante toda la vida, aunque nunca llegaron a contraer matrimonio, ¿no? López Velarde, como decía, si mal no recuerdo, Monsiváis o Marco Antonio Campos, el, 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 el soltero empedernido, ¿no? Ya después de esto, de que estuvo en San Luis como abogado, y a principios de 1914 más o menos, post-revolución, que además le llamaron el poeta de la Revolución Mexicana en algún momento, porque su idea política también, él apoyó las reformas de Francisco y Madero, no estaba equivocado, y además a quien conoció personalmente a Francisco y Madero. Creo que era ya en ese tiempo, ya era muy conocido, influenciado por Lugones, por ejemplo, ¿no? Fue muy amigo de Juan José Tablada, a quien también admiraba, que era además de los que dominaban en ese tiempo la vida de los poetas en México. José Tablada, que recordemos que él fue a Japón, revisó y vio los haikus, en fin, escribió esa forma. Decíamos que ya viví en México en 1915, cuando comienza a escribir ya una poesía mucho más ceñida, más personal, más con un estilo muy particular suyo, ¿no? En todos los poetas se ve esa manera de ir alcanzando su voz verdadera, su voz genuina, digamos, su voz que no imita, que no oye resonadores de todos lados. Las influencias se dan de una manera casi sanguínea, ¿no? Y ya por 1915 que sus poemas empiezan a ser más... miren, leamos El Son del Corazón, que es uno de sus poemas de la madurez, ¿no? El Son del Corazón, oigan. Una música íntima no cesa, porque transida en un abrazo de oro, la caridad con el amor se besa. ¿Oyes el diapasón del corazón? Oye en su nota múltiple el estrépito de los que fueron y de los que son. Mis hermanos de todas las centurias reconocen en mí su pausa igual, sus mismas quejas y sus propias furias. Soy la fronda parlante que se mece el pecho germinal del bardo druida con la selva por diosa y por querida. Soy la alberca lumínica que nada, como perla, debajo de una lente, debajo de las linfas, Sherezada. Y soy el suspirante cristianismo al hojear las bienaventuranzas de la Virgen que fue mi catecismo, y la nueva delicia que acomoda sus hipnotismos de color de tango al figurín y al precio de la moda, la redondez de la creación a trueno, cortejando a las hembras y a las cosas con un clamor pagano y nazareno. Oh psiquis, oh mi alma, suena a son moderno, a son de selva, a son de orgía y a son marino, el son del corazón. Sus menciones a asuntos religiosos, ¿no? Pero también ese suena a son moderno. Es decir, esos versos precisos, por ejemplo, dice, soy la alberca lumínica en que nada,
como perla bajo una lente, debajo de las linfas, Sherezada. ¿Qué cosa? La estructura, la rítmica que tienen los poemas de López Velarde son tremendos. Pero seguimos, en 1916 fue publicado, en 1916, su libro La sangre devota, que por cierto la dedica a los espíritus de los poetas mexicanos Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón. Se los dedica a ellos. Un librazo. La sangre devota es una maravilla, a mí me gusta mucho. ¿Por qué no ha sido leído López Velarde, digamos, por las nuevas generaciones? Yo recuerdo mucho que en mi niñez, sin yo saber nada absolutamente, me llegaban oleadas con esas declamaciones remotas allá en los patios escolares de La Suave Patria, ¿no? Que son unos poemas importantes, ¿no? Es un poema, por eso le llamaron el poeta de la Revolución Mexicana, porque escribió La Suave Patria. Ahora, La Suave Patria pudiera parecer, hubo muchas imitaciones posteriores, ¿no? Muchas imitaciones que escribían un poco a la manera velardeana, poemas a la patria, a la bandera, poemas patrióticos, qué sé yo. Pero el poema de La Suave Patria es una verdadera obra maestra, ¿no? No deja cosas ahí, no deja títere con cabeza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de que publica Sangre Devota y hay cosas muy curiosas. A ver, mi taza por acá. Quiero buscar unas cosas que yo he encontrado en este libro de Guillermo Sheridan, donde la manera en que lo narra es una joya este libro. A mí me parece importante porque además tiene fotografías. Hay unas fotografías de López Velarde de niño, de su familia entera, en fin, hay una foto muy curiosa de cuando él hace a los 8 años de edad, y algunos manuscritos, por ejemplo el poema El sueño de la inocencia, que aquí está el manuscrito, y hay quizá estaba haciendo su primera comunión o algo así, de muy niño. Hay fotos, es una verdadera joya este libro, que habría que recomendarlo. Quería leer una cosa que está aquí. Dice Guillermo Sheridan que, bueno, fue una aventura escribir esta vida, es más que biografía, ¿no? Dice que la biografía es más académica acepté con la condición de que se tratara de una vida y no de una biografía. Dice, fíjense, la biografía aspira a la objetividad documentada, a tomar aliento tanto de la caligrafía como de la radiografía. La vida acepta de entrada que escribir una biografía es imposible. Y aquí cita justamente a uno de mis escritores favoritos de biografías, Marcel Schoff. Dice, hay que crear desde el caos los rasgos humanos que dejan tras de sí, como una estela, toda existencia. Es decir, esos rasgos que también son muy humanos, ¿no? Obviamente hay que recogerlos, y Marcel Schoff lo supo hacer, y Guillermo Sheridan con López Velarde también. Vamos a un corte y regresamos, y seguiremos hablando del poeta zacatecano Ramón López Velarde.
Ya estamos de regreso y ahora voy a recomendar algunos libros en un momentito más. Nada más que no se me olvide esto. En el 17, en 1917, muere nada más y nada menos que Josefa de los Ríos Fuensanta, ¿no? Es decir, hay piezas en el libro de Sangre de Bota que de verdad valen muchísimo. Mi prima Águeda, ¿no? Y bueno, a la muerte de Josefa de los Ríos, este, comienza a escribir poemas que se van a convertir en ese poemario maravilloso también que se llama Zozobra, ¿no? Y que habrá que es publicado 17, 18, en el 19 fue publicado, 2 años después de haber terminado de escribirlo. Y bueno, en el 19 publica Zozobra, aquí está, publica Zozobra en el 19. Hay ironía, ya vimos un ejemplo de ironía, ¿no? La evidente influencia de Lugones, ¿no? Esa adjetivación a veces insólita, ¿no? Inesperada. Es un maestro de la adjetivación López Velarde. Es decir, esas metáforas que a veces no se esperan, ¿no? Metáforas muy ingeniosas, algunos juegos de palabra como vimos en El Son del Corazón, por ejemplo, no gratuitos, con un sentido muy importante. Es decir, los juegos de palabra, cuando son juegos de palabra nomás porque suenan así, porque hay rimas asonantes, no. Los juegos de palabras que hace López Velarde en algunos de sus poemas tienen todo el sentido, ¿no? Hay humorismo también en sus rimas, ¿no? De pronto esa ironía y en fin, iba a decir algo que lo que dijo Alicho Macero de López Velarde es tremendo. En lo hondo de su espíritu, la única compañía inseparable fue su propia soledad. Eso dice el dicho Macero de López Velarde. Y es cierto, un soltero siempre será un hombre solo. Y bueno, vamos a seguir hablando de López Velarde, pero leemos antes un poema. Hermana, hazme llorar. Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre la tierra juntos. Hazme llorar, hermana, y la piedad cristiana de tu mano inconsútil enjúgueme los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil. Fuensanta, tú conoces el mar. Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. Qué poema, ¿no? Está clara aquí su soledad, ¿no? Mi infinita sed de amar. Fuensanta, tú conoces el mar, dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Es un poema totalmente confesional, ¿no?
y hermosa su música, eso no podemos negarlo. Creo que, creo que este será el tercer bloque, Dante. Este será el tercer bloque, sí, ¿verdad? El tercero. Ah, nos queda uno. Bueno, vamos a recomendar estos libros. Eh, Primero, alguien me preguntó dónde los pueden comprar. Bueno, los que yo anuncio aquí, los que recomiendo aquí, pueden comprarlos en Luna Mía Café. Este quiero recomendarlo una más y más. Días de combate, de Paco Ignacio Taibo II. Una novela de Velasco Arán Shine. Ya saben que la historia, un estrangulador de mujeres anda suelto por la Ciudad de México y tal, y un ingeniero civil que se vuelve detective y que después comienza una serie de novelas de Paco que finalmente derivan en una nueva novela policíaca. Hay que recordar que las primeras novelas policíacas, Rafael Bernal, Complot Mongol, las novelas de María Elvira Bermúdez, no se nos olvide, y Paco Ignacio Taibo inaugura una nueva, una moderna novela negra. Los recomiendo. Días de combate, de Paco Ignacio Taibo. Ahí en Luna Mía se los pueden vender. Este es uno. Voy a recomendar un libro que también lo está ahí en Luna Mía, que se llama Presencias de María del Rosario Ortiz Marín, una querida amiga que hace las experiencias que Chayito misma tuvo en su vida, ha tenido en su vida, y los amigos que ha conocido, ¿no? Álvaro Mutis, Ludwig Seller, Gaspar Aguilera, muchos, y bueno, sus acercamientos también a la lectura, a la cultura, a la vida cultural, digamos, de Michoacán o de Morelia, ¿no? Se llama Presencias, y también está ahí a la venta en Luna Mía Café. Uno más, narradores del siglo XXI, 4 cuentistas colombianos. Pues bueno, Pablo Montoya, Lina María Pérez Gaviria, Octavio Escobar Giraldo y Ricardo Silva Romero. Mañana va a haber un evento, Dante, ahí en Luna Mía Café. Vamos a una lectura, Carlos Guevara, joven poeta, que también egresado de la Escuela de Filosofía, ha hecho teatro, en algún momento compartimos un trabajo de montaje con él. Carlos Guevara y yo vamos a leer nuestros poemas mañana en Luna Mía Café, que ahí está el anuncio, y mientras leen el anuncio, cuentistas donde está Pablo Montoya, Lina María Pérez Gaviria, Octavio Escobar Giraldo y Ricardo Silva Romero. Son 4 cuentistas colombianos, un libro del Fondo de Cultura Económica, que también lo pueden conseguir ahí. Los esperamos mañana en este evento. Uno más, el último. Fernando Sabater, La música de las letras, una guía para la lectura, muy sabrosa, muy, muy buena. Ya saben, Sabater es muy bueno para dilucidar sobre qué debe leer la gente, ¿no? Es muy bueno este libro. Pues eso recomiendo este día. Y por supuesto, Un corazón adicto, la vida de Rob López Velarde, de Guillermo Sheridan. Una maravilla sobre López Velarde. Eso recomiendo el día de hoy. Y los invito mañana al evento, que será ahí a las 7:30 de la noche. Muy bien, sigamos un poquito hablando o alcanzamos a leer un poema, Dante, ¿qué te parece? Hormigas, me parece muy bien. Se llama Hormigas este poema. Fíjense qué interesante. Escuchen la fineza de López Velarde. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo
el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos, tu boca, que es mi rúbrica, mi manjar, mi adorno, tu boca, que en que la lengua vibra asomada al mundo como réproba llama saliéndose de un horno. En una turbia fecha de cierzo gemebundo, en donde la luna, porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pabilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca y que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran por mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio, como perfume y pan y tósigo y cauterio. Qué manera de decir cómo va el amor como un hormigueo, ¿no? El deseo también que corre por las venas como hormigas. Y el poema se llama Hormigas. Ahí está comprobadas esas metáforas extrañas e inesperadas, esas adjetivaciones. Fíjense, gélido bagazo, ¿no? Aquí hay otro que me llama mucho la atención, eróticos denuedos, ¿no? Cuando compara la lengua que sale como réproba llama saliendo de un horno, ¿no? Es decir, sarracenos oasis me provoca, sarracenos oasis me provoca, es decir, trabajados dedos, ¿no? Esos adjetivos que dan imágenes muy, muy interesantes. Fíjense que aquí hay una cosa que dice Octavio Paz. Bueno, Octavio Paz ha opinado de muchísimos, ha hecho ensayos importantes. Él escribió un ensayo importantísimo sobre López Velarde en un libro que publicó en sus primeras ediciones Joaquín Mortiz, que se llama Cuadribio. Son 4 ensayos y uno está dedicado a López Velarde. Magnífico, ¿no? En fin, bueno, ya por el año 20, un año antes de su muerte, viene la sublevación ahí de, ¿cómo se llama? Álvaro Obregón, que trae el final del gobierno de Carranza, en fin, y él sigue publicando cosas, ¿no? Y es cuando llega Vasconcelos de secretario de Educación. Vamos a un corte, Dante. Vamos a un corte y seguimos hablando de López Velarde. Ya estamos en 1920, hablábamos de esa parte del final del gobierno carrancista, ¿no? Que por ahí, por esos años, hay desconcierto, en fin, es nombrado Vasconcelos secretario de Educación y quiere hacer una renovación cultural en el país. Ya de eso lo hemos platicado en algún momento más. Vasconcelos quiso hacer una renovación cultural en el país con muchos ímpetus, con muchas ganas y con buena voluntad, con buenas ideas, aunque con poco tino quizá, ¿no? Digamos, se publicaron dos revistas, uno que se llamaba México Moderno
y otro El Maestro, donde López Velarde publica un ensayo, bueno, Novedad en la Patria, ¿no? De donde después toma los referentes de sus ideas para hacer el famoso poema que le valió la fama, ¿no? Y ahora me explico por qué en las escuelas, ¿no? La Suave Patria. Y bueno, no nos quedemos sin recordar algunos versos aquí de aunque no lo verán en la pantalla, pero patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te cubrió, te escrituró un establo, y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, y en el barullo de las estaciones con tu mirada mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes el saber del vicio del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista, chuparrosa, y a tus dos trenzas el tabaco sabe ofrendar aguamiel, toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. En fin, ahí está un fragmento de ese poema monumental finalmente, ¿no? He oído amigos que no les gusta López Velarde, que no les gusta ese aroma modernista que tiene la poesía de López Velarde, pero el modernismo a mí me gusta mucho. Yo quiero que esos detractores del modernismo, poetas, escriban un poema del tamaño de El coloquio de los centauros de Rubén Darío, ¿no? Nada menos. O que escriban un poema más allá de la altura de Suave Patria, ¿no? De la Suave Patria de López Velarde. Y creo que es un baluarte, López Velarde, sin duda. No podemos dejar de leerlo para oír su música, al menos, ¿no? Es decir, Borges opinó algo sobre López Velarde. Lo más admirable de López Velarde es haber logrado la Suave Patria, ¿no? Con su modernismo tan barroco y metafórico, ¿no? Lugones mismo también habló de él, Bioy Casares, ¿no? Es decir, no fue un poeta estigmatizado como provinciano, que hasta la fecha los poetas provincianos siempre por los centrales somos hechos a un lado, ¿no? Pero y López Velarde cargó con ese estigma de ser provinciano hasta que se fue a México, ¿no? Pero seguía siendo un soltero provinciano, católico, ¿no? Es un modelo de hombre, de ciudadano, poeta, que era visto así como, bueno, vamos a
de segundo, de segunda, ¿no? Un, Él murió ya en 1921, recordemos que ahí en Álvaro Obregón, en la colonia Roma, eh, ahí, ahí fue que el 19 de junio de 1921 falleció López Velarde, poco después de cumplir 33 años, igual que José Carlos Becerra, igual que la edad de Jesucristo, ¿no? Como decía José Emilio Pacheco, a los 33 años José Carlos Becerra y López Velarde seguirán siendo jóvenes, ¿no? En fin, se publica en El Son del Corazón después, dejó el Son del Corazón lo dejó inédito a su muerte, y el Minutero también sería editado ya por sus herederos, ¿no? En 1923, 2 años después de su muerte, el 15 de junio del 63, no, ¿cuál? Del 23, el 15 de junio del 20, no, hasta 1963 sus restos mortales fueron exhumados y trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. Esa es la poesía de López Velarde. Y bueno, la influencia que tuvo ya, hay que ir siendo respetuosos, la influencia que tuvo en los contemporáneos fue capital. Particularmente reconocía Javier Villaurrutia una influencia importante, y lo central que era la poesía de López Velarde para la poesía mexicana, Villaurrutia la ponderó. Incluso Villaurrutia lo comparó con Baudelaire es decir, lo mismo que hizo uno u otro con su poesía hacia los lectores, ¿no? Entonces, claro, después hubo muchos críticos que lo han ensalzado y lo han valorizado, pero en México no fue hasta 1988, fíjense, que volvió a tomar fuerza López Velarde con el centenario, con su centenario, y se editaron cosas muy valiosas, incluso quizá este libro de Sheridan fue parte de eso. Se hicieron muchos homenajes, se difundió su obra de una manera importante, y yo fui muy obediente y volví a leerlo. En ese entonces yo recuerdo mucho, y entonces entendí el valor enorme que López Velarde tenía para aprender. Los poetas enseñan a oír las palabras. La poesía nos enseña, nos adiestra a escuchar, ¿no? A escuchar la música, el ritmo y el significado. Escuchar el significado de las palabras, el peso completo, ¿no? Eso pasa. Y eso me volví a los ojos con lupa cada uno, a leer a López Velarde, y hasta entonces yo entendí el valor de Suave Patria, por ejemplo, ¿no? Un gran poema, sin duda, ¿no? Y bueno, Un corazón adicto a la vida de López Velarde, de Ramón López Velarde, de Guillermo Sheridan, es central para conocer la vida de López Velarde y el valor de una vida de un poeta en México, ¿no? Cómo luchó también por su dignidad, ¿no? También. Ahí está la Casa del Poeta en Álvaro Obregón, número, ¿qué será? No sé si por aquí tenga el dato, pero en Álvaro Obregón, ahí está la Casa del Poeta, que es donde incluso tiene una habitación reconstruida, como era la habitación donde murió López Velarde, ahí en la colonia Roma. Hacen lecturas, es un centro cultural, es un museo, algo así, pero bueno, sin duda debemos tener un claro valor por este poeta zacatecano. Se le han hecho homenaje, incluso hay un premio López Velarde de poesía, ¿no?
y en Jerez se tiene pues la Casa López Velarde, ¿no? Es decir, se le guarda memoria. Yo creo que eso deberían hacer con muchos poetas, con muchos pensadores, con muchos artistas, ¿no? Hay una anécdota de su bronconeumonía. No estoy seguro si una lluvia, alguien decía que una lluvia fue quien le trajo esa bronconeumonía. Qué bueno que murió de algo que hoy se puede curar con una pastilla o con una inyección, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podemos ver de López Velarde hasta este día. Y aquí hay un verso que no encontraba, pero que ya lo encontré. Aquí, este es el proemio, el último verso, la última estrofa del proemio que dice: suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpinteros. Qué manera de pedirle permiso a la patria, ¿no? Qué respetuosa petición para que te envuelva, oh patria, ¿no? En la más honda música de selva, con que me modelaste por entero. Qué bonito, ¿no? Ya nos vamos a ir y pues leeré un poema para despedirme. Los espero mañana a las 7:30 de la noche en Luna Mía Café, una lectura de poesía de Carlos Guevara y Neftalí Coria, ¿no? Y los libros recomendados de hoy, si quieren pasar a comprarlos, son precios muy accesibles. La Ascensión y la Asunción. Vive conmigo no sé qué mujer invisible y perfecta que me encumbra en cada anochecer y amanecer. Sobre caricaturas y parodias, enlazado mi cuerpo con el suyo, suben al cielo como dos custodias. Dogma recíproco del corazón, ser por virtud ajena y virtud propia, a un tiempo la ascensión y la asunción. Su corazón de niebla y teología, abrochado a mi rojo corazón, traslada en una música estelar el sacramento de la Eucaristía. Vuela de incógnito el fantasma de yeso, y cuando salimos del fin de la atmósfera me da medio perfil para su diálogo y un cuarto de perfil para su beso. Dios, que me ve, que sin mujer no atino en lo pequeño ni en lo grande, dióme de ángel guardián un ángel femenino. Gracias, Señor, por el inmenso don que transfigura en vuelo la caída, juntando en la miseria de la vida un tiempo, ascensión y la asunción. Recuerden, amigos, que se abrace un ángel que nos cuide. Por mi parte, quiero que sea un ángel femenino. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.